Buenos días, un saludo a todas y todos los presentes. La Corte Constitucional ha venido a la ciudad de Loja con ocasión de unas audiencias en las que se conocerán varios casos que tienen que ver con la justicia indígena. Previamente a iniciar esta sesión, quisiera pedirle a la señora secretaria general, puesto que se trata de una sesión del Pleno, que constate la existencia de quórum. Claro, señor presidente, se procede a constatar quórum para la sesión extraordinaria del 24 de noviembre de 2022. Se deja constancia que la doctora Carla Andrade, el doctor Enrique Alegría y el doctor Ricardo Ortiz y la doctora Daniela Salazar no se encuentran presentes por cuanto están en un formulario. Se procede entonces a la doctora Alejandra Cárdenas. Presente. Doctora Carmen Bogar. Presente. Doctor Joel Escudero. Doctor Joel Escudero. Se encuentra silenciado el micrófono. Presente. Gracias, doctor. Doctora Teresa Miquel. Presente. Doctora Lina Sara. Presente. Con 5 jueces presentes en la sesión, existe quórum necesario, señor presidente. Bien, verificado el quórum, declaro instalada esta audiencia. Para continuar, quisiera pedirle también a la secretaria que lea el orden del día. Señor presidente, el orden del día para esta sesión es el siguiente: 1, verificación de quórum e instalación de la sesión; 2, lectura del orden del día; 3, audiencia pública del caso número 118 EI; y 4, clausura. Muchas gracias. Como vemos, entonces, el punto central de esta sesión es el tratamiento del caso 118 EI, para lo cual, como hemos dicho ya, la Corte Constitucional en pleno se ha declarado en sesión. A fin de continuar esta, y puesto que se trata de la jueza ponente, la doctora Carmen Corral Ponce, delego a ella la conducción y la clausura de la sesión. Adelante, por favor, jueza Corral. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos los presentes, de esta manera presencial, así como virtual. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia del caso 118EI que me ha correspondido en sorteo como juez ponente. Por lo que le pido a la señora secretaria constate la presencia de las partes previo a declarar instalada la audiencia del presente caso. Claro, señora jueza, de conformidad con la demanda correspondiente y el registro realizado para esta audiencia, se encuentran presentes las siguientes partes. Por parte de los accionantes, la señora María Poma Tena, el señor segundo Miguel Guamán Morocho, la señora Rosa Elena Poma y el abogado Luis Fernando Zarango, quienes se encuentra, el abogado Luis Fernando Zarango y toda esta parte se encuentra en forma virtual, conectados con nosotros. Están aquí en manera presencial por parte de los accionados, el cabildo de la comunidad Oñacapa. Aquí tenemos los doctores Luis Dávila y María Legumbay, así como también Miguel Ángel Huelede Capa, presidente de la comunidad, María Carmen Poma Saca y Zoila Albertina Poma Ticho. Como terceros interesados está la ex autoridad indígena de la comunidad Oñacapa y de la Federación Saraguro, y por esa ex comunidad se encuentra presente Luis Enrique Minga Zarango en forma virtual. Estas son las partes que, perdón, está también. Y estas son las partes que se encuentran registradas en la. Muchas gracias, señora secretaria. En vista de que se encuentran las partes registradas presentes, se da por instalada la presente audiencia del caso 118. Previo a dar inicio a la misma, le solicito, por favor, lea la parte pertinente de la providencia del 14 de noviembre del 2022. Con su venia, señora jueza, se procede a dar lectura de la parte pertinente de la providencia, que dice así: el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 27 de octubre de 2022, de conformidad con lo previsto en los artículos 87 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y 33 de la Codificación de Reglamentos y Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispuso convocar a una audiencia pública para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 10 horas. Por lo que se convoca a los señores María Porras Temi, segundo Miguel Guamán Morocho,
Wilmer Vicente Saca González, Delia Carmen Saca González, Silvia Patricia Saca González, Elia Mercedes Saca González, María Carmen Poma Pérez, Laura Mercedes Saca Pinto, María Morocho Pérez en calidad de accionantes y al Cabildo de la Comunidad Doña Capas en calidad de accionados. Para tal efecto, la audiencia se llevará a cabo de manera presencial en la sala de audiencia número 15 del edificio judicial de Loja, tercer piso, ubicado en las calles Colón entre Bolívar y Quince, y también por vía telemática a través de la plataforma Zoom. Hasta ahí la parte pertinente de la provincia. Muchas gracias. Por favor, demos lectura también a la parte pertinente del artículo 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional referente a la audiencia de justicia indígena. Claro, señora jueza, se procede a dar lectura a la parte pertinente del numeral 10 del artículo 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice lo siguiente: la autoridad o autoridades serán escuchadas, al igual que las personas que presentaron la acción por el Pleno de la Corte. La audiencia deberá ser grabada, de considerarse necesario, se escuchará a la persona o personas que fueron contraparte en el proceso del cual se realiza la sentencia. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a escuchar a las partes, lo cual en mi calidad de sustanciadora de la presente causa, me corresponde dar 15 minutos a cada una de las partes, y como contamos también con amigos, será escuchado por el lapso de 5 minutos. Vamos a dar inicio entonces a los accionantes. Por favor, si es que tecnología le puede habilitar audio y video para poder escucharles de manera que, por tanto, que ellos se encuentran de manera virtual. Punto de orden es... Muy buenos días. Previo a quizás iniciar, yo solicitaría que exista una flexibilidad en cuanto al tiempo para el uso, para la intervención, considerando que obviamente están autoridades y el caso es muy amplio y no vamos a podernos ajustar al tiempo. ¿Podemos ampliar el plazo para las dos partes a 20 minutos? Si es posible, por favor, en tecnología me ayuden con el reloj ajustando los 20 minutos para poder escuchar a las partes de los intervinientes que pueden hacer uso de la palabra por este lapso de tiempo. Muy bien, bienvenidos entonces a los accionantes. Les vamos a escuchar. En primer lugar, veamos si es que ya les podemos visualizar y escuchar a través de la plataforma Zoom. Doctor Sarango, ¿nos escucha? Está sin... Aló. Bien, escuchamos. Escucho perfectamente, muchas gracias. Bienvenido. Muchas Por gracias. favor, adelante. Aló. Sí, le escuchamos, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi saludo a los señores jueces de la Corte Constitucional, al señor presidente de la misma, a todos los que se encuentran presentes en esta sala. Y en este sentido, pues, para fines de registro, pues mi nombre es Luis Fernando Sarango Macas. Vengo patrocino esta acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Y el día de hoy voy a hacer una exposición concretamente a nombre de Guamán Morocho II Miguel, Poma Tene María Carmen en su representación, Poma Rosa Elena y Morocho Tene María. Concretamente se ha presentado esta acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena en la comuna Oñacapa, que pertenece a la parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja. El hecho consiste en que, según los accionantes, pues vemos que existe una violación de derechos constitucionales y derechos humanos por parte de las autoridades comunales. En este sentido, quisiera aclarar de que cuando existe este tipo de reclamos, podríamos decir,
esta acción, cuando se activa esta acción constitucional, no quiere decir de que las autoridades indígenas hayan sido judicializadas, como lamentablemente se viene escuchando en Saraguro, en el pueblo quichua Saraguro. Resulta que aquí estamos haciendo uso de un derecho legítimo que nos prevé la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, quisiéramos aclarar de que en este sentido, más bien las autoridades indígenas, nuestras autoridades de los pueblos y nacionalidades, y en caso concreto del pueblo quichua Saraguro, deberíamos en las sentencias dejar claro de que los comuneros que no estamos de acuerdo o que pues veamos que están lesionados nuestros derechos constitucionales, podamos hacer uso de esta acción constitucional. Sin más, pues nuestra demanda en concreto se ha planteado porque nosotros estamos planteando que se violentan derechos constitucionales como el que se encuentra contemplado en el artículo 75 de la Constitución de la República y que sabemos pues que se trata de la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. La pregunta pues ahí de paso sería, dentro de una comunidad indígena, dentro de una comuna en este caso, cuando nuestras autoridades están dictando o están haciendo uso de sus facultades jurisdiccionales, pues podemos entender de que está vigente la Constitución para los comuneros que se sienten violentados en sus derechos. Sería importantísimo contestarnos, puesto que al parecer la Constitución no está vigente, puesto que la autoridad indígena, pasándose de la, podríamos decir, del límite, extralimitándose en sus funciones, de hecho, puede violentar derechos constitucionales y derechos humanos. Hemos dicho también que se viola el artículo 26 el numeral 26 del artículo 66 de la Carta Magna del Estado, cuando por intermedio de una sentencia que se dicta en la comuna, prácticamente se ha confiscado bienes o terrenos pequeños que tienen los comuneros. Muchos de ellos con escritura pública, debidamente registrado en el registro de la propiedad, otros que vienen siendo posesionarios y también otros que, aunque no tengan pues un título, un documento, pues es en base a la palabra, en base a nuestro derecho propio, que nuestros mayores nos heredan unos, podríamos decir, retacitos pequeños de terreno, unos bienes inmuebles a favor de nosotros. En estos términos, pues nosotros creemos que se violenta este derecho a la propiedad, a los varios tipos de propiedad que además contempla la Constitución, entre ellos la propiedad privada, porque entonces habría que mirar ahí hasta qué punto entonces la comuna tiene la facultad por intermedio de sus directivos de confiscar nuestros terrenos. Si nosotros tenemos nuestras escrituras públicas debidamente registradas, entonces ya no valdrían más. Estaríamos sujetos, ¿no es cierto?, al capricho y bueno, pues algunas necesidades que de pronto pueden ser justificadas y que en este momento, por intermedio de una declaratoria de utilidad pública, miren ustedes, dentro de una comuna, declaratoria de utilidad pública que no creo que antes de la llegada de los españoles existió y no creo que puede usarse, digamos, de manera antojadiza una figura jurídica con el fin de expropiar tierras. Decimos que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica, puesto que si bien nosotros tenemos entendido que la Constitución de la República rige también para los comuneros, aunque aquí ya pues empezamos a dudar prácticamente, entonces había normas claras a las cuales había que sujetarse, y además en el artículo 171, al final de este artículo, nosotros tenemos una línea roja, llamémoslo así, que es no violentar los derechos constitucionales y los derechos humanos. Hemos dicho pues, también un poco ya me he adelantado,
que se sobrepasa este límite, puesto que hay una parte fundamental. El artículo 171, en su parte casi final, pues habla, con el permiso de sus señorías, quisiera dar lectura solo de la parte pertinente. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. En este caso, pues, hemos dicho de que se está extralimitando la autoridad indígena cuando confisca los terrenos, pero además, lo que quisiéramos dejar claro de que existe un abuso claro de autoridad respecto especialmente de las mujeres. Especialmente aquí, una cosa que es muy extraña, que no se ha dado realmente en las comunidades, en el pueblo quichua saraguro, de lo que sepamos, existe una especie de persecución con aquellos que no estén de acuerdo con las decisiones de la comuna, y bueno, estaría bien a lo mejor, entre comillas, con gente joven, con personas que tengamos más o menos la misma edad, pero violentando una costumbre antiquísima de los pueblos indígenas en general y del pueblo quichua saraguro en especial, es que se violenta en este caso el derecho que siempre tuvieron nuestros mayores, el respeto que tuvieron nuestros mayores. Y en este caso ni siquiera es un mayor, digamos, adulto hombre, se trata de señoras mayores que pasan de los 80 años prácticamente. Entonces, quisiera en esta parte un poco aclarar la situación. El Cabildo de la Comuna Oñacapa, haciendo uso de la figura jurídica de la declaración de utilidad pública, lo que hace es confiscar terrenos que están situados en un sitio que se llama Garupamba o Janampamba. La comuna entonces lo que hace es, trata de obtener 1 hectárea de terreno para construir una escuela. La escuela es muy importante, sabemos todos, y creo que nadie vamos a estar opuestos a que se construya una escuela. El tema es el procedimiento, la forma. Una vez de que se ha hecho medir, digamos como si fuera un terreno baldío, tratan de hacer una legalización en la ciudad de Loja ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una vez de que tienen ya hecho el levantamiento planimétrico, llegan a Saraguro y claro, en la sentencia dice, ordenan, disponen de que debe inscribirse en el registro de la propiedad, pero en el registro de la propiedad no le inscriben por cuanto dentro de ese perímetro existen tierras que son de propiedad privada, como el caso concreto de Morocho Tene María, que en este momento tiene 85 años de edad y que pues tiene un título legalmente inscrito. No le van a inscribir, tengo entendido, puesto que pues existen órdenes claras, concretas, en el sentido de que dentro de ese perímetro pues hay terrenos que son de propiedad privada. Además, ojo, que ahí se habría cometido el delito de perjurio por parte de las autoridades comunales, puesto que uno de los requisitos es tener una escritura pública mediante el cual se declare bajo juramento de que no tienen problemas con los colindantes y que pues ese terreno es baldío y que no tiene propietario, entre otros. Seguidamente, entonces, viene aquí una lucha muy larga por cuanto los que tienen esos terrenos en esos sitios tratan de defender lo suyo. Y bueno, había como 3 alternativas. Lo uno, que si quieren, podemos darles un terreno comunal en otra parte, o toman un dinero que les vamos a pagar, o de lo contrario, no se hagan problema, que para eso es la autoridad indígena, que nosotros los vamos a quitar. En este sentido, pues algunos, tengo entendido que ya cobraron, otros no sé cómo arreglaron, pero en el caso concreto, especialmente de la mayor adulto, Morocho Tene María, es un problema gravísimo por cuanto pues ahí ella se opone dar un terreno gratuitamente, digamos, dejarse quitar, como diríamos vulgarmente, ese terreno,
y que ella lo que pretende es que pues en el peor de los casos se lo pague. Pero aquí hay un problema de fondo. El problema de fondo es la forma como se trata a las mujeres, la forma como, por ejemplo, decimos que la justicia indígena no hay cárcel. En esa comunidad existe un centro de privación de libertad, que como veremos eso, bueno, tenemos también otra acción extraordinaria de protección contra lesiones de la justicia indígena, que es el 417EI, que no es este caso, pero existe un centro de detención, un lugar de detención, mediante el cual pues se les hace temer a la gente. Hay una especie de hostigamiento, especialmente contra la mayor adulta, del cual he mencionado. Inclusive se le obliga a que pague unos $400, por ejemplo, como multa, por alguna cuestión que seguramente haya dictado una sentencia, porque las sentencias van y las sentencias vienen. Además tenemos que este momento pues han pasado con un tractor, destruyeron su terrenito y la cerca de alambres que había, por ejemplo, a manera de burla, se fueron llevando ese alambre cuando estuvieron en el paro para poner, digamos, en el puente para que no pasen los carros. Pero es una manera muy, ¿qué le diré?, déspota de burlarse de las personas mayores. Ahora, por alguna razón, inclusive se le ha cortado el agua, se le ha privado del derecho humano al agua. En ese sentido, pues también sería muy importante de que, tengo entendido, pues que, o mejor dicho, los señores jueces van a mirar todo el proceso, porque nosotros hemos estado permanentemente haciendo llegar nuestras quejas y con documentación que pueden probar o que prueban definitivamente lo que nosotros vamos denunciando. Pero también aquí, quizás ya para terminar, yo quisiera dejar sentado algunos asuntos. La persecución se ha dado también contra la señora Poma Rosa Elena, quien viene pues teniendo problemas con la comuna desde hace algún tiempo. Inclusive, en el año 2010, en octubre, ella tuvo un aborto, y del cual también nosotros vamos a presentar la documentación correspondiente antes de la sentencia, para que los señores jueces puedan mirar de que existe este trato, digamos, persecutorio en contra de aquellos que piensan, digamos, diferente y que no están de acuerdo, porque lo que pienso es que finalmente nuestras autoridades, como hacían nuestros abuelos, lo que deberían es entablar una conversación. En fin de cuentas, nosotros casi no sacaríamos nada, digamos, con el respeto que se merecen, señores jueces, con una sentencia que diga tal o cual cosa. Pero para nosotros lo fundamental sería que algún rato pudiéramos sentarnos a conversar con aquellos que discrepan, con aquellos que lamentablemente a lo mejor no están de acuerdo con algunas decisiones que se tomen dentro del cabildo. Y finalmente, la pregunta grande sería, ¿en qué quedan, por ejemplo, la ley orgánica de protección contra los mayores adultos, por ejemplo? ¿En qué quedarían las escrituras públicas? ¿En qué quedaría la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Humanos al momento de que nuestras autoridades activan, digamos, o se activan como administradores de justicia dentro de nuestras comunidades? Porque si bien es cierto, cuando se priva del derecho al agua, ¿a quién se puede quejar un comunero? Cuando existe una persecución, cuando les encierran dentro de un lugar, inclusive se encierra juntos, hombres y mujeres, dentro de un sitio que tienen propiamente para eso en la comuna, entonces, ¿a quién podríamos recurrir? Lo otro, nuestras escrituras públicas en estas comunidades tendrían que entonces declararse no válidas, porque si bien es cierto, muchas de estas escrituras públicas, inclusive con registro de la propiedad, registrados en el registro de la propiedad antes del 2008 o del 98, pues tienen, qué sé yo, tienen unos 30 años, 40 años que han sido obtenidas, pues estas prácticamente en un momento dado no tendrían valor. Entonces, en ese sentido, quisiéramos, señores jueces de la Corte Constitucional, respetuosamente, que o recurrimos ante ustedes para que finalmente se siente una línea jurisprudencial respecto de esta línea roja o respecto de estos límites que establece la propia Constitución.
porque en casos anteriores, pues, lamentablemente, de lo que hemos visto, como en el caso Tambopamba, se ha dicho de que, bueno, la comunidad ha actuado bien por cuanto ha cumplido con todo su procedimiento, pero no se mira el hecho de que quedamos en la indefensión, comuneros, que al momento de tratar de defender nuestros derechos que están contemplados en la Constitución, en las declaraciones de los derechos humanos a nivel americano y a nivel universal, pues no se pueden activar, lamentablemente. Entonces, sería saludable para que nuestras autoridades comunales, para que nosotros también podamos seguir fortaleciendo, ojo, nuestra administración de justicia indígena, y para que este no sea un motivo para que aquellos enemigos de la administración de justicia indígena digan, miren, aquí hay violación de derechos humanos, como ya se ha venido diciendo, y lamentablemente se restrinjan el derecho constitucional, como lamentablemente ya se dio en el caso de La Cocha, respecto del artículo 171 de la Constitución. Reiterando entonces, señores jueces de la Corte Constitucional, recurrimos a este altísimo Tribunal de Justicia Constitucional a fin de que podamos tener una jurisprudencia, un precedente jurisprudencial que nos ayude a recuperar esta armonía comunitaria, que nos ayude a seguir adelante fortaleciendo los pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto?, para el bien no solamente de los pueblos indígenas, sino del Estado plurinacional e intercultural. Hasta aquí mi intervención, señores jueces, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sarango, por su intervención. Consulto a los señores jueces si es que en este momento tienen alguna pregunta para el doctor Sarango. Damos la bienvenida al doctor Richard Ortiz, que se ha incorporado a la sesión, para que la secretaria tome nota, por favor. Muchas gracias. Yo sí voy a proceder con un par de preguntas antes de dar la palabra a los demandados. Doctor Sarango, ¿usted nos puede hacer llegar como a la Corte los títulos de propiedad que usted de algunos de sus acciones? ¿Es posible que nos haga llegar esos documentos? Sí. Parado. Y si le habilitan el audio, por favor, el doctor Sarango. Señora jueza, en efecto, si es necesario podemos presentar nuevamente, pero nosotros tenemos presentado al proceso mediante escritos que se han hecho llegar el título, por ejemplo, de la señora María Morocho Tene, un título debidamente registrado en el registro de la propiedad, y otros, inclusive que íbamos denunciando conjuntamente con aquellas denuncias, hemos presentado las pruebas correspondientes para que se cercioren los señores jueces de la Corte Constitucional. Sí. Yo le pido que lo vuelva a hacer porque en el expediente no tenemos esa información. Bueno, yo tengo las copias, hemos presentado en originales, ahora nos toca presentar las copias. De todas maneras, volveremos a presentar, señora juez. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta que tengo es, ¿se llegó a construir la escuela? Porque la decisión es del 2018. Quería saber si usted conoce si se llegó a construir la escuela. Tenemos conocimiento que no. Lo que se tiene son, tenemos conocimiento de que existen aulas móviles que se han instalado en este momento en ese lugar y que aún no se ha construido ese colegio, ese establecimiento educativo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Vamos a dar paso entonces ahora a la parte accionada. Le solicito a la señora secretaria saber quiénes van a intervenir de parte de la comunidad de Añón. Claro, señora jueza, de parte de la comunidad Coñacapa, están los doctores Luis Ávila y Mariana Lumbay, presentes aquí. Y asimismo están los señores Miguel Ángel Huelever Capa, presidente de la comunidad, María Carmen Comanzaca y Zoila Albertina Comanzicho. Muy bien, les escuchamos por 20 minutos, por favor. Ustedes dividen la intervención como crean conveniente. Bienvenidos. Muy buenos días, señor presidente de la Corte Constitucional, señora jueza ponente, las demás juezas y jueces que
se encuentran presentes en esta audiencia. Luego de haber escuchado la exposición de los accionantes, quiero empezar señalando que es fundamental entender que el Estado ecuatoriano se caracteriza por dos principios. Uno de ellos es el de la interculturalidad y el otro la plurinacionalidad, que implica el reconocimiento de los diversos pueblos y nacionalidades, ¿cierto? También implica el reconocimiento y la plena vigencia de distintos sistemas de organización, de distintos sistemas jurídicos, de distintos sistemas de autoridad y mecanismos de toma de decisión. La interculturalidad, que implica la posibilidad de interaccionar entre estos diversos y la posibilidad de coexistencia entre esta pluralidad. Y que obviamente esto responde o demanda de un rompimiento de ese estado colonial que hemos heredado. Pero también pasa por despojarnos de ese racismo estructural y de una hegemonía epistémica que lamentablemente aún prevalece en este estado ecuatoriano. De manera que, si nosotros vamos a concretar este nuevo modelo de Estado, es pertinente también entender que los pueblos y las nacionalidades tienen el derecho a la libre determinación y autodeterminación. ¿Qué implica este derecho? El que los pueblos y las nacionalidades tienen el derecho de autonomía y de autogobernarse. Son ellos quienes tienen que decidir qué hacer, cómo organizarse, qué tipo de gobierno tener y establecer su condición política, económica, social y cultural. Eso lo dicen los instrumentos internacionales, tales como la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese marco, ¿qué es lo que nos corresponde? También hilar estos derechos constitucionales con los avances a nivel nacional a través de la Constitución de la República, que garantiza efectivamente o reconoce el derecho de los pueblos a tener o ejercer esta facultad jurisdiccional que nace del artículo 171. De la misma forma, cuentan con la facultad legislativa. ¿Por qué? Porque el artículo 57.10 de la Constitución, ¿qué dice? Los pueblos indígenas tienen derecho a crear, a desarrollar y aplicar su derecho propio. Eso no implica que el derecho propio, porque es propio, tiene que aplicarse normas, principios, reglas de hace 200, 300, 400 años atrás, sino que tenemos que entender que los pueblos indígenas también están sujetos a esta transformación social, al desarrollo, y de manera que el derecho propio también tiene que ajustarse a responder estas otras realidades y necesidades que se presentan. En ese marco constitucional y también de las normas internacionales, efectivamente, la comuna de Oña Cápac resuelven un conflicto interno. Un conflicto interno que para la justicia indígena o dentro del derecho propio no solo significa que ocurra una confrontación entre dos o más. Acá hay una particularidad. El conflicto interno es que los niños, niñas y adolescentes están en condiciones deplorables, sin posibilidad de concretar el ejercicio del derecho colectivo, que es el acceso a una educación intercultural bilingüe. ¿Por qué? Porque las aulas ya no abastecían. Frente a esta realidad y frente a la existencia de un gobierno comunitario al interior de esta comunidad, gobierno comunitario que tiene la gran tarea de, como la palabra lo dice, gobernar ese espacio de territorial. De manera que empiezan a hacer la búsqueda de ver cómo resuelven este problema que afecta
no solo a la comuna Oñacapac, sino a las distintas comunidades. En ese marco se acercan, obviamente, a este diálogo intercultural con las instancias del Ministerio de Educación y obviamente reciben una respuesta, un ofrecimiento de repotenciar el centro educativo. Pero la condición era que ustedes, como comuna, entreguen o donen tierras para esta repotenciación. Cuando aquí hay un elemento, es el Estado quien debería haber asumido. No obstante, esto no es un caso específico. Esta situación se ha repetido a lo largo de la historia. Los pueblos indígenas, si no hubiesen hecho este ejercicio de minga, de aporte desde sus condiciones, probablemente no tendríamos agua potable, ni agua de riego, ni las carreteras, ni ningún otro servicio básico que es fundamental y que son postulados constitucionales. En ese marco, efectivamente, la autoridad comunitaria retorna a su comunidad a presentar esta situación. Y es en asamblea comunitaria, o sea, no es que hay una autoridad individual la que resuelve, hay una autoridad colectiva y efectivamente de las actas se desprende que hay una participación de 211 comuneras y comuneros, quienes analizan, siguiendo el procedimiento, analizan cómo resolver este conflicto. Y efectivamente llegan a concretar esta situación de la donación de las tierras. En algunos casos donan las tierras y obviamente esta donación o con esta donación se concreta uno de los principios de vida de los pueblos. ¿Cuál es? El Yanapana, la minga, que implica aportar para el buen vivir o el suma causa de las comunidades. En otro de los casos, hay otros comuneros que dicen, yo voy a vender el terreno. Se hace el proceso también del pago de este dinero. Y en que ahí se pone en práctica otro de los principios de vida de los pueblos indígenas, que también es el Yanapana o el Randi, que hay este principio de reciprocidad, ¿cierto? Y en otros casos se pone en aplicación el principio de la permuta, que en los pueblos indígenas es el principio del trueque, ¿cierto? Claro, entrego estas tierras, pero entréguenme otras tierras equivalentes. Y en este caso se entrega tierras mucho más amplias teniendo en cuenta esta situación de la proporcionalidad. En ese marco se resuelve este caso con participación, como digo, de todos los comuneros y comuneras. Y cuando entran en conflicto, cuando remiten, obviamente, este caso, esta sentencia, para que el registrador de la propiedad proceda con la inscripción. ¿Y cuál es la respuesta del registrador de la propiedad? Obviamente desde una visión hegemónica, desde un estado monocultural que todavía la sigue reproduciendo, dice no, quien tiene autoridad para declarar de utilidad pública es únicamente el gobierno municipal. Cuando si bien es cierto, la comuna resuelve declarar de utilidad pública, pero para uso comunitario. Lamentablemente aquí no se entiende o no se hace una comprensión desde este enfoque de interculturalidad. Lamentablemente, para que entienda el registrador de la propiedad y el resto, los pueblos indígenas se ven obligados a utilizar términos, claro, del otro sistema, que es posible porque no somos pueblos en aislamiento, somos pueblos que estamos en continua interacción, de manera que se produce la interlegalidad, ¿no es cierto? Incorporando una de las palabras, pero no implica que se hayan ajustado o que estén aplicando las normativas del derecho positivo, sino bajo la lógica de los pueblos indígenas, que es el principio Mutscuy, ¿no es cierto? El Mutscuy, ¿qué es? Es el principio de necesidad que surge, ¿no es cierto? En ese marco se resuelve este caso y conforme el artículo 171, los pueblos indígenas tienen una competencia amplia para resolver los conflictos. No existe límite alguno, lo que sí nos obliga a todos, incluido a ustedes, señores jueces, a realizar
una interpretación intercultural. Entender que hay distintas autoridades. Hay autoridades verticales y en el mundo indígena hay autoridades horizontales. Hay una visión de territorio obviamente dentro de los pueblos indígenas, lamentablemente por toda la influencia del Estado, hay tierras comunitarias, hay tierras privadas, y en ese marco, en el marco del derecho de autogobierno, son los pueblos, son este gobierno comunitario el que tiene que resolver, gobernar y al interior de sus pueblos, ¿no es cierto? En ese marco es importante señalar que, si bien es cierto, dice, se ha declarado de utilidad pública. Si vemos al derecho positivo, ¿qué ocurre con la declaratoria de una utilidad pública? Es forzosa. Acá no ha habido ese forzamiento. Ha habido un diálogo y efectivamente vamos a demostrar cómo las autoridades comunitarias en este proceso de diálogo intercultural también adentro, porque no es el diálogo intercultural solo con el mundo occidental, sino también al interno, logran obviamente resolver todos estos conflictos. De manera que no se ha hecho no se ha cometido ninguna vulneración a derecho constitucional alguno. Lo único que se está haciendo es obviamente el gobierno comunitario ejerciendo sus facultades normativas, creando normas al interno, también administrativas o de autogobierno, resolviendo las problemáticas internas y por otro lado también asumiendo la competencia jurisdiccional que es resolver estos conflictos internos por una comunidad en mejores condiciones, por mejores condiciones para los niños, las niñas y adolescentes. Hasta aquí y mi colega va a continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, señora jueza ponente y integrantes del Pleno de la Corte Constitucional. Lo que me corresponde en la siguiente es tratar de desvanecer los cargos constitucionales que se plantearon en la demanda y en la intervención de la defensa técnica de los accionantes. Y señores jueces, si bien es cierto, en esta parte pues no se acostumbra normalmente pues actuar prueba, en todo caso nosotros vamos a hacer entrega formal de varios documentos justamente para demostrar y desvanecer las afirmaciones realizadas en la demanda y en la intervención oral en esta audiencia. En primer lugar, quisiera retomar lo que manifestaba la doctora Yumbay respecto de que el significado cultural que tiene esto que se denominó dentro de la comunidad como utilidad pública, en realidad es el resultado de un proceso de negociación y diálogo interno. No se aplica fuerza y no se puede traspolar culturalmente la forma como se entiende en el mundo occidental necesariamente esta idea de expropiación, e inclusive una palabra mucho más fuerte que se ha utilizado, que es confiscación. Voy a presentar la documentación siguiente para poder ir comentando justamente esta parte de la audiencia y desvanecer lo ya manifestado por los accionantes. Lo primero, vamos a juntar los documentos que tienen que ver con la comunidad respecto del estatuto de la comunidad Oña Cápac, su reglamento interno y los nombramientos de las autoridades que en la actualidad pues ejercen sus cargos dentro de la comunidad. Aquí lo que quisiera destacar, señores jueces, es que dentro del estatuto, en particular de la comunidad, uno de los deberes de la comunidad justamente es la práctica de los sistemas de justicia indígena y la aplicación de su derecho propio, ¿ya? Y en el mismo reglamento, en el artículo 43, dentro de la comunidad, hay un sinnúmero de normas y procedimientos en particular para el ejercicio de la justicia indígena dentro de la comunidad. A pesar de que, como ustedes pueden darse cuenta, lo que ocurrió aquí fue la aplicación de un proceso de diálogo interno para poder de alguna manera llegar al acuerdo de poder donar y de establecer este terreno donde se construiría una escuela intercultural, ¿no? Justamente por las necesidades que se dan dentro de la comunidad. Sin embargo, el procedimiento aplicado aquí se refiere básicamente para la aplicación además del derecho propio. Luego quisiera mencionar, señor juez, señores jueces, señoras jueces, que tenemos también que entender que esta acta de resolución, que es motivo del conflicto, donde se hizo la declaratoria de utilidad pública, si ustedes se fijan, no está disponiendo arbitrariamente de la propiedad en la lógica particularmente occidental, sino que está comunicando, al final se ve, si ustedes lo pueden revisar,
justamente hay el resultado de un sinnúmero de asambleas que se desarrollaron previamente, ¿no? Y cuya documentación vamos a juntar. Entonces, allí hay un proceso en el cual se le plantea a diversas personas donde están las propiedades que podrían servir para esta escuela, de que puedan donar, que puedan hacer una permuta o inclusive hacer una compraventa. En el caso de algunos, inclusive se llegó a un acuerdo monetario para poder hacer esas compraventas, ¿no? Pero las personas que no estuvieron de acuerdo, y eso es lo que dice el acta, ¿ya? Justamente utiliza la palabra declaratoria de utilidad pública, pero con un significado cultural distinto. Es decir, no está diciendo que se dispone en sí mismo de la propiedad, sino que simplemente se está diciendo que se ha llegado a un acuerdo. Y eso es lo que intenta en su momento registrar la comunidad, y como ya lo manifestó la colega, pues no se logró por la negativa justamente de la misma. Se ha alegado que existen violaciones del debido proceso, en particular el derecho a la defensa, ¿no? Que eso dice la demanda, no lo ha mencionado el colega en su exposición, que no se ha notificado, que se ha hecho esto a espaldas de las personas que se realizó, pero sin embargo, ustedes podrán comprobar en la documentación que estamos adjuntando, y en la misma acta que es motivo de esta controversia, ahí está, que ellos participaron activamente, que se hicieron varios tipos de diálogos y negociación interna, justamente para poder consolidar esta propiedad con este fin social comunitario interno, que es construir esta escuela comunitaria, ¿ya? Y ustedes entenderán inclusive que estos mecanismos de identificación, de contar con un abogado particular o público, no son necesariamente traspolables a la lógica de la justicia indígena, pero inclusive si ustedes se fijan en la misma demanda, hay cierta informalidad y cierta cotidianidad en la comunicación que existe para este tipo de procesos a lo interno, ¿ya? Inclusive la demanda se deja en la puerta pues el aviso particular de que se ha iniciado este proceso. Es decir, no hay la misma formalidad y no se podría aplicar y decir que esto viola en sí mismo el debido proceso, siempre y cuando hayan podido participar y hayan podido ser comunicados dentro del sistema de justicia indígena en particular. Y luego se ha mencionado de que se han traspasado las líneas rojas del artículo 171. Abogada, le quedan 3 minutos, perdón. Gracias. Y en esta lógica quisiéramos mencionar que se debe entender de manera intercultural, es decir, desde la propia lógica particular de lo que se detalló dentro del sistema de justicia indígena, en el caso de la comunidad, para que se pueda de alguna manera entender si es que en realidad se violó o no violó derechos, que es un poco la propuesta de esta Corte Constitucional en su jurisprudencia de realizar interpretación constitucional. Señores jueces, por efecto del tiempo yo quisiera mencionar que vamos a juntar aquí varios documentos que tienen que ver con lo siguiente. Hay un acta donde se inicia el proceso de negociación, es la primera asamblea, que es del 11 de mayo de 2018. Hay un informe de la Comisión Negociadora del 5 de junio de 2018, donde se hace una comunicación de cuáles acuerdos se lograron, y allí, por supuesto, los accionantes en un principio no estaban de acuerdo. Y luego adjuntamos algunos documentos donde, posterior al acta del 2018, que es motivo de esta controversia, se llegó a acuerdo con varios de los accionantes, de hecho con todos, excepto con la señora Morocho Tene, que mencionaba el colega, no ha podido o no ha querido aceptar, digamos, el acuerdo. Pero sin embargo, la señora Morocho está aquí para que ella también cuente su propia versión de los hechos, ¿ya? También hemos adjuntado, señores y señores jueces, el convenio y contrato que realizó el Ministerio de Educación y Cultura con la comunidad, donde básicamente se está reconociendo la legalidad de toda esta negociación, y se está ejecutando en la actualidad pues la construcción de este centro de estudios, ¿ya? Y también hay un informe en particular de la propia comunidad que da a cuentas de la necesidad del colectivo respecto de este colegio. Es decir, no, me parece que la palabra caprichos utilizada por la parte accionante, creo que se ve desvanecida justamente por eso. Justamente hay una necesidad comunitaria, social, de contar con mejores condiciones para los estudiantes, particularmente menores de edad de esta comunidad. Entonces vamos a juntar también esta documentación justamente para que se pueda evidenciar de que no hay ninguna afectación en particular a la propiedad privada, ni a la propiedad comunitaria, ¿no? Que son inclusive dimensiones reconocidas por la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte como formas lícitas de ejercicio del derecho a la propiedad. Y finalmente, señores jueces, queremos mencionar también aquí al final que hay varios escritos, ¿no?, a los que ustedes pueden acceder en estos documentos que vamos a juntar, donde los accionantes inclusive piden a su autoridad no ser tomados en cuenta en este proceso, porque ya llegaron a un acuerdo con la comunidad. O también inclusive ellos manifiestan, como posiblemente lo van a decir ahora debido a vos, ellos no firmaron la demanda que se presentó.
dicen haber sido posiblemente engañados al momento de incluirse firmas para otros documentos que finalmente se adjuntaron a esta demanda. Doctor, se acabó ya el tiempo. Muchísimas gracias. Ya culmino, le pido solamente 30 Acelera. segundos. Por tal razón, señores jueces, señoras juezas, creemos que con esta documentación que adjuntamos, estamos demostrando que los cargos constitucionales planteados por la demanda y en esta audiencia por la parte accionante no tienen fundamento particular para el caso concreto, ¿no? Por supuesto, pedimos que se excluya un sinnúmero de apreciaciones que no tienen nada que ver con este proceso, que hay persecución política, que hay ciertas desavenencias y discriminación interna que no creo que vienen al caso. Sin embargo, esta documentación que adjuntamos, creemos que es importante que ustedes la puedan revisar y por supuesto pues la puedan poner a consideración también de la parte demandante para efectos de que se pueda garantizar el derecho a la contradicción. También estamos solicitando en este escrito, señores jueces y señoras jueces, que de creerlo conveniente puedan ustedes también pedir que se haga un peritaje antropológico en el caso, ¿no? Que es parte inclusive de una sentencia de la propia Corte Constitucional que establece esta obligación. Es decir, para poder dilucidar cuál es el significado cultural que tiene esto que ellos han llamado utilidad pública. Señoras y señores jueces, por favor, con esta intervención solamente hemos querido contestar de alguna manera los cargos constitucionales que se han planteado contra nuestros defendidos. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la comunidad de Ñacapac. Justamente una de mis preguntas iba a ser que si nos pueden entregar, por favor, los reglamentos y estatutos que ustedes tengan, por lo que les solicito, por favor, si puede hacer entrega a la señora secretaria general de la Corte para que ella reciba la documentación. Consulto a los señores jueces si es que tienen alguna pregunta antes de seguir con la audiencia. Doctor Ortiz, doctor Escudero. No. Me parece que el doctor Ortiz Escudero está levantando la mano. Adelante, por favor, con su pregunta. Muchas gracias, señora jueza, apreciados colegas, señor presidente, partes procesales, público, un saludo cordial. Se hizo una referencia al tema de la propiedad comunitaria y también a la terminología que se había utilizado. Yo quisiera preguntarle al abogado de la exposición, al doctor Luis Ávila, en su entender, las características particulares que distinguen las propiedades comunitarias de las individualizadas, cómo configuran un trato que implique, digamos, el uso con los fines comunitarios y el destino que se le da a esa propiedad. Quisiera de pronto una aclaración sobre esta apreciación que permita distinguir, si es el caso, sobre los términos que usualmente se utilizan para la expropiación con fines sociales que se utiliza en sentido general. Esa sería mi pregunta, doctora Carmen Correa. Muchas gracias, doctor Escudero. Adelante, doctor. Muchas gracias, gusto en saludarlo, doctor Escudero. Buenos días. En el caso en particular, en el caso en concreto, en realidad no existe un conflicto de propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Porque en realidad, como se ha manifestado, son propiedades individualizadas, ¿no? Algunas, como manifestó el colega, se encuentran formalizadas con una escritura pública, algunas inscritas, otras no, ¿ya? Sin embargo, lo que se manifestaba era de que sí existe, y está en la documentación que hemos adjuntado, que existe un fin social comunitario, ¿no? Que está incluido en el artículo 321 de la Constitución. Es decir, la propiedad puede tener un fin social, entre ellos una particularidad cultural, como un fin social importante, por razón por la cual ellos entendieron, por supuesto utilizando una categoría que tiene otro significado en el mundo occidental, que es expropiación y utilidad pública, cuando en realidad, si ustedes revisan la documentación y los consultan a los compañeros, lo que hubo fue un diálogo, el intento de llegar a acuerdos, y ese desacuerdo es lo que se quiso inscribir, ¿ya? Y eso fue lo que generó el conflicto, porque al momento de querer inscribir la negativa del registrador es lo que genera el conflicto interno en la comunidad, porque lo lógico y normal en un estado plurinacional, y ha pasado en algunos casos en Ecuador, particularmente en la zona norte del país, donde los registradores han registrado actas y decisiones de la justicia indígena, no ha habido problema, y si ha habido cambios que ha propiciado la justicia ordinaria, pues por supuesto ha modificado en algunos casos estos registros. Sin embargo, acá la negativa del registrador fue lo que inició el proceso de conflicto interno, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias. El presidente de la Corte tiene una pregunta. Le agradezco, jueza Corral. Yo quisiera tener claridad sobre lo siguiente. Se ha dicho que la comunidad indígena, independientemente de la etiqueta del rótulo que utilizó, lo que hizo fue iniciar un diálogo, pero también parecería que, o no me queda claro, que simultáneamente al menos tomó una decisión de autoridad. Entonces yo quisiera pedir a la parte demandada aclaración sobre esto. Si fue un diálogo solamente, o si es que el diálogo fue posterior o una consecuencia de la toma de una decisión de autoridad que extinguía la propiedad individual. Entonces yo quisiera saber que, digamos, esa decisión de la comunidad, de la asamblea, era una decisión que pretendía extinguir la propiedad y por tanto después registrar eso en el registro de la propiedad, o simplemente era el inicio de un proceso de conversación entre comuneros y autoridades comunales para poder llegar a un eventual acuerdo que ese sí podría instrumentarse en el registro de la propiedad. Quiero tener claridad sobre esto, por favor. A ver, gracias, señor juez. Efectivamente, voy a permitirme aclarar un tema. De los accionantes, María Poma Tene no tiene propiedad dentro de la comunidad. Tal es así que está la documentación. No es comunera, no tiene tierras, vive en Zamora Chinchín. El otro señor accionante, segundo Miguel Guamán Morocho, tampoco tiene tierras dentro de la comunidad y tampoco se ha hecho uso las tierras del individuo para estos efectos. El siguiente accionante, Saca González, los hermanos Saca González, Wilmer Vicente, Delia Carmen, Silvia Patricia y Elvia Mercedes. Ellos son hijos de dos compañeros comuneros que entregan las tierras bajo la figura de venta para que procedan a construir, obviamente, la repotenciación del centro educativo. Por otro lado, María Carmen Poma Tene, que es otra accionante, ella tiene tierras, pero no se ha utilizado sus tierras. O sea, ella no ha sido ni afectada y no ha sido vulnerada, como se pretende decir, sus derechos constitucionales. Por otro lado, otra de las accionantes, María Mercedes Sacas Sicho, ella está aquí, quien va a dar su testimonio de cómo se ha dado esta situación. Ella no ha entregado ninguna tierra, pero sus padres sí han entregado en permuta o trueque sus tierras para este efecto, ¿no es cierto? Y por otro lado, María Morocho Tene, quien es la única accionante con la que obviamente se llega a un arreglo de venta, se fija un precio, no obstante, posterior se retracta y no quiere recibir el dinero que está efectivamente en la comunidad. En ese marco, si bien es cierto, dentro del expediente, dentro del proceso de justicia indígena que se ha entregado, existen 3 actas, pero no son las únicas, dado que hay otras asambleas comunitarias donde ya se ha venido discutiendo este tema, analizando y resolviendo. Y dentro de como parte de este proceso de resolución del conflicto, es que se abre el diálogo con todos los comuneros que iban a ser parte sus tierras de este proceso de repotenciación. Concluido esto y resuelto con todos ellos, obviamente sale también una resolución donde se declara de utilidad pública. ¿Pero para qué? Para obviamente ya inscribir en el registro de la propiedad. No obstante, en esa transición entre la última resolución y el registro ya se resuelve con todos los comuneros, de manera que no había ningún inconveniente. Entonces, ese es el proceso que se da, ¿no es cierto? Y obviamente el registrador de la propiedad no inscribe cuando es una obligación. La Constitución dice que tienen que dar cumplimiento, respetar las decisiones de las autoridades, todas las instituciones del Estado. Eso dice la Constitución. No obstante, el registrador no inscribe. De manera que a lo largo de este proceso ha habido un diálogo abierto
con todos los comuneras y comuneros. Y ratifico que no es el único caso. A lo largo de las comunidades, en todo el país, vamos a ver que hay compañeros y compañeras que por necesidades comunitarias han entregado sus tierras, han entregado para construir las canchas, para construir la iglesia, para construir el centro médico, o sea, para todo. No es el primer caso. Y eso se ha hecho en el ejercicio del derecho de autonomía, que son ese gobierno comunitario el que tiene que mirar cómo resuelve la vida de los comuneros. Porque también, pese a ser un Estado plurinacional e intercultural y que los derechos son para todos, todavía los pueblos indígenas siguen siendo los ausentes y siguen siendo sometidos a este tipo de, lamentablemente, de cuestionamientos de una visión hegemónica, subvalorando sus procedimientos, diciendo hasta aquí ustedes, hasta acá. No, o sea, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué tipo de Estado plurinacional nos encontramos viviendo? En ese marco, aspiro dejar aclarada la pregunta. Gracias, señores jueces. Sí, solamente quería, quería responder su inquietud. O sea, pues, fíjese, tratando de entender un poco desde la lógica cultural de la comuna, ¿no? Porque inclusive haciendo un símil en particular, ustedes conocen que están en la actualidad discutiéndose en varias mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Entonces, hay una necesidad en ese proceso de que lo que se acuerde se cumpla. Entonces, creo que un poco eso es lo que la comunidad tenía en su intención de intentar inscribir, por dos razones. Primero, porque el Ministerio de Educación necesitaba formalizar el contrato para poder invertir los recursos públicos que se habían acordado con el Estado, ¿ya? Esa era la primera urgencia. Entonces necesitaban formalizar esta propiedad para efectos de que se dé ese contrato y ese convenio. Uno. Pero lo segundo, además, para dar seguridad a ese acto que ellos decidieron y que por historia, lo ha manifestado la colega, eventualmente no es respetado por el derecho dominante. ¿Ya? Entonces, es más o menos lo que haría una persona, digamos, no sé si tal vez el símil corresponde también al tema. Por ejemplo, cuando previo a las candidaturas y elecciones, a veces los políticos hacen acuerdos con determinados sectores y lo formalizan con una escritura pública ante un notario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la lógica cultural del ciudadano es dar cierta seguridad para que esos acuerdos se cumplan por parte de los políticos. ¿Ya? En cambio aquí, la lógica era de darle seguridad a ese acto, ¿no? Como lo ha manifestado la doctora Yumbay, luego hubieron otras asambleas. ¿Ya? Tampoco, eso también es importante entender, eso no era una decisión final, ¿ya? Era un acta resolutivo, ¿ya? En ese momento en particular. Pero luego hubieron otros actas posteriores que están en el proceso, donde se llegan a nuevos acuerdos. ¿Ya? Pero por supuesto, el problema, y les comento otra vez, o sea, el problema fue la negativa del registrador de registrar. Entonces, eso lo que hace es que la gente diga, bueno, lo que se ha decidido aquí no vale. ¿Ya? No hay una autoridad que le dé cierta formalidad, pensando además, y eso es importante, formalizar la relación de esta inversión del Estado con la comunidad. ¿Ya? Muchas gracias. Con el permiso de la jueza Por ponerse. supuesto, presidente. Yo quisiera pedir una precisión adicional en este sentido, para poder comprender precisamente en clave intercultural las cosas. La defensa de la parte demandada le ha pedido a esta corte que hagamos eso, digamos, que no nos dejemos llevar por simplemente la terminología de declaración de utilidad pública, pero yo necesito hacer la traducción intercultural y por eso les pido estas precisiones. Concretamente, cuando se pidió al registro de la propiedad que instrumentara la transferencia de dominio, ya se lo hizo respecto de predios que sobre los que ya existía un acuerdo con los propietarios individuales, solo sobre predios sobre los que existía acuerdo, o se lo hizo usando algo equivalente a lo de la potestad pública de la expropiación. Se lo hizo unilateralmente como autoridad comunitaria, independientemente, digamos, al margen de que exista o no exista acuerdo con los propietarios privados. Para mí es importante saber respecto de qué casos operó esto, sobre la base de un acuerdo con el propietario individual o se lo hizo simplemente como una autoridad comunitaria de manera unilateral. Conforme se ha señalado, hay un acta
en la que se declara de utilidad pública, pero para uso comunitario. Y ahí se establece qué tierras. No obstante, claro, si leemos así bajo nuestra lógica y lo que consta aquí, podríamos decir, no, aquí están expropiando, aquí están declarando de utilidad pública. Pero en el trasfondo, y obviamente no está escrito, no hay un acta adicional donde se hace los acuerdos con cada una de las personas. Lo que sí hay posterior a esto son las constancias, ¿no es cierto? Hay oficios de cada uno de los comuneros donde manifiesta, nosotros hemos arreglado, nosotros hemos recibido el dinero, hay actas de donaciones, o sea, se perfeccionan, diríamos esto, y lamentablemente al registro de la propiedad, el acta que se envía es donde consta como declaratoria de utilidad pública, ¿cierto? Pero hay que tener una visión también o un enfoque de interculturalidad. O sea, la declaratoria de utilidad pública para los pueblos indígenas, ¿por qué hacen eso? Porque no es que se va a destinar solo a la cuestión comunitaria, sino que entra el Estado, ¿no es cierto? Porque es el centro educativo el que va a ser beneficiario de esta propiedad. Eso ya nos en ha ese explicado. marco es que Eso está se claro. declara de esta forma. Eso está claro. Permítame solo dos preguntas finales. La una, con posterioridad a la toma de la decisión de la comunidad indígena, ¿hubo algún acto de ocupación de las tierras individuales por parte de la comunidad? Por parte, o sea, el posterior al arreglo, a las ventas, al perfeccionamiento de todas las tierras y que pasa a ser un espacio público y comunitario, obviamente el Ministerio de Educación, Sí, pero a perdone, partir del convenio, entran a ocupar, pero no la comunidad. Disculpe. O sea, no es la comunidad. De acuerdo, pero lo que quiero saber es si es que la ocupación en aquellos predios en los que se habría dado estuvo precedida por un acuerdo, Por supuesto. siempre, en todos los Por casos. supuesto, en o- todos los casos. Y eso van a dar fe Ya. los propios Y compañeros. una última pregunta, si me permite, Claro que y sí. le agradezco la paciencia. No, más bien de nosotros. Esos acuerdos, en algunos casos, se instrumentaron, digamos, bajo la lógica estatal, o sea, a través de algún tipo de transferencia de dominio registrada en el registro de la propiedad. Ninguna. Ya ninguna, porque obviamente hay una negativa del registrador y lo único que se hace es, obviamente existe la palabra, algunos oficios, los compañeros reciben el dinero, ya no lo hacen. Y obviamente hay un convenio de comodato suscrito entre el Ministerio de Educación y la comunidad y empiezan a construir la obra. De manera que bajo la lógica de los pueblos ya no es necesario ni inscribir en ninguna entidad, porque de paso fueron rechazados. Le agradezco mucho. Les agradezco mucho. Gracias, por supuesto, la doctora Carmen. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias. A mí me gustaría conocer de parte de los abogados, abogada de la parte accionada de la comunidad, ¿cómo estaba consagrado en los estatutos? Ustedes han referido los estatutos de la comunidad y sí me gustaría que por favor nos comenten cuál era la visión que tiene esta pseudo declaratoria de utilidad pública con fines comunitarios en los estatutos de la comunidad. ¿Cómo estaba prescrito? ¿Cuál es el objetivo que persiguió? ¿Cómo estaba diseñada desde los estatutos de la comunidad? Gracias. A ver, lo primero que quisiera señalar es que las normas, los principios, las reglas, procedimientos de los pueblos indígenas no vamos a encontrar en los estatutos. Está en la memoria colectiva, está, de hecho, el derecho indígena o el derecho propio es tan dinámico, en cada asamblea se generan normativas. En cada asamblea se generan necesidades y a partir de eso van legislando, ¿no es cierto? De manera que en el estatuto sí está, por ejemplo, el derecho a administrar justicia, el derecho a aplicar el derecho propio para garantizar la convivencia armónica y el summa causa de todos los comuneros. Eso sí está ahí. También está establecido que dentro de la comunidad se garantizará el cuidado de las tierras comunitarias y tierras individuales. También está eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en un mundo ya quizás absorbidos, que
Desde el Estado se nos ha terminado imponiendo que también tenemos esta posibilidad de tener tierras comunitarias, lo que rompe obviamente con la dinámica de tenencia de pueblos indígenas sobre la tierra, que ha sido totalmente comunitaria. Entonces, lamentablemente, todavía nos encontramos en una tarea de reformar normativas, de entender desde el Estado que hay que trabajar para el estricto respeto a este tipo de tenencias de tierras comunitarias. Pero a ver, Gracias. Muchas gracias. Antes de dar paso al amicus que tenemos registrado, tenemos uno, ¿cierto? Y la fase de réplica, para lo que contarán con 10 minutos para cada parte, es importante para la Corte aclarar algo que la defensa técnica de la comunidad ha indicado. En la demanda constan algunos accionantes. Ustedes han dicho que algunos se han dirigido a la Corte para decir que se les excluya. En el expediente nosotros no tenemos esas peticiones, por lo que si es que está en esos documentos sería importante, y de lo contrario nos hagan llegar, porque es importante aclarar quiénes están todavía en la demanda. Escuché que algunos de ellos están aquí, y creo que podemos dar paso, si es que están de acuerdo, en escucharles por un minuto la identificación de cada uno de los que están aquí, que constan en la demanda y que ya no estarían dispuestos a continuar con la acción extraordinaria de protección. Y luego le daremos la palabra al doctor Sarango para que también nos indique qué es lo que ha pasado. Es que, por favor, o sea, yo voy a leer los nombres que tengo en la demanda. María Poma Tene. Ella no tiene tierras en la comunidad y tampoco es comunera. Hay una certificación emitida por el secretario de la comunidad. Segundo, Miguel Guamán Morocho. Tampoco tiene tierras comunitarias y tierras dentro de la comunidad, y por tanto tampoco ha sido utilizado. Probablemente las tierras no han sido objeto de este proceso de aplicación del derecho propio. Wilmer Vicente Saca González. Son los tres hermanos: Wilmer Vicente, Delia Carmen, Sí. Silvia Patricia y Elvia Mercedes. Son hijos de los señores Saca González, con quienes obviamente se hace, los padres de los tres señores hacen la venta en favor de la comunidad para que se destine a la repotenciación. Entonces hay un documento donde ellos comparecen, los padres, los legítimos propietarios de esas tierras, manifestando que nosotros no tenemos nada que ver en esto, y es más, en su lógica, en su entender, piden a través de un oficio que se deje insubsistente las notificaciones de la Corte Constitucional. O sea, solo para No que tenemos entiendan, esa ese está documentación. incorporado también dentro del texto. Muy bien. María Carmen Poma Tene. Hay una certificación del secretario de la comuna Uñacapac, donde dice que las tierras de la señora María Carmen Poma Tene no han sido parte de este proceso de la aplicación del derecho propio. Laura Mercedes Saca Ticho. La señora está aquí presente y ella va a decirles a ustedes que ella no es propietaria de ningún terreno, sino al contrario, sus padres, quienes también en este proceso de contribuir al bien de los niños, entrega en permuta, ¿no es cierto? Se hace una permuta o trueque, entrega las tierras que están cerca al centro educativo y ella recibe en otro espacio tierras de la comunidad. Aquí Laura Así Mercedes, es, aquí Laura está. Mercedes Saca Ticho, Ella por está favor. aquí. Puede tomar la palabra por 3 minutos de indicarnos su posición. Sí. Buenos días. Buenos días. El terreno que hizo el trueque, o sea, yo no soy el dueño del terreno, son mis padres. Ellos ya hicieron trueque, ya quedaron en acuerdo. Y lo que parece mi firma, ahí la hija de la señora Rosa Elena Poma, mañana llegó en 2018. Vino, me dijo que regáleme una firmita o sea, algo mintiendo, que me ayude para una carretera o algo así. Yo, como estaba saliendo al trabajo apurada, dejé firmando, no leí nada. Entonces, y por eso, o sea, consta mi firma que está ahí.
sea, yo no tengo que ver nada, o sea, no soy dueño, ya no tengo terreno, son mis padres que hicieron un trueque con la comuna y está arreglado todo eso. Muchas gracias por su participación. Si es que nos ayuda con su identificación a la secretaria, usted tiene su cédula aquí, por favor. Y señora secretaria, si podemos registrar la cédula. Sí, de claro, esta señora. claro, señora. Tengo el último nombre que es María Morocho Ten. Sí, con la señora María Morocho Tene, así como en el resto de los casos, se hace el diálogo, se llega a un acuerdo, se establece un precio, no obstante, posterior se retracta, ¿no es cierto? Se retracta y aparece su firma dentro de esta demanda. No obstante, ella ha manifestado que efectivamente ella tampoco ha firmado para esta demanda. Entonces, lamentablemente, no ha podido trasladarse y por eso a nosotros nos hubiese gustado que esta corte ojalá se traslade y se pueda hacer esta audiencia in situ, ¿no es cierto?, para que conozcan la realidad. Lamentablemente la compañera no pudo venir acá. Muchas gracias. Les agradezco mucho por su intervención. Vamos a continuar con la audiencia. La señora que no. La señora que... es la única acción. Sería con su esposo también. Si me permite, señora jueza. Sí, por favor. Si ustedes nos autorizan, por supuesto, podríamos hacer una declaración juramentada de la señora María Morocho Tene, básicamente en el sentido de que ella no ha comparecido dentro de esta demanda, ¿no es cierto? Pero vamos a consultar con el abogado que ha presentado la acción extraordinaria de protección, porque efectivamente si es que es así como ustedes indican y esto consta de acá, tendríamos solamente a ella como única accionante de lo que consta la demanda. Vamos a dar paso solamente al amicus por 5 minutos y después vamos a la fase de réplica en donde le vamos a escuchar al doctor Sarango su intervención, porque es muy importante para la Corte que nos aclare esta situación que acabamos de inteligenciar. Señora jueza, por informar que es el tercero con interés que se encuentra aquí es el señor Luis Enrique Minga Sarango, ex autoridad indígena de la comunidad Doña Cápac y de la Federación Saraguro. Bien, le escuchamos, por favor, por 5 minutos. Él está virtual, ¿verdad? Sí, está virtual. Sí, señor presidente de la Corte Constitucional, señores jueces de la Corte Constitucional, señores abogados que hacen la defensa técnica, tanto de los accionantes como de los accionados, y demás personas que se encuentran en esta sala de audiencia, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Minga Sarango, y en el pleno ejercicio del artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hago la intervención en esta audiencia en los siguientes términos. La Corte Constitucional no es un organismo a priori para limitar el ejercicio de la justicia indígena establecido en el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto aquel artículo tiene suficientes límites y requisitos para el ejercicio de la justicia indígena. Por lo tanto, asimismo, es importante mencionar el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución, donde establece que el contenido de los derechos siempre deben ser progresivos. Por lo tanto, esto debe ser en las normas, en la jurisprudencia y así como también en las políticas públicas. Y el Estado debe garantizar el ejercicio de estos derechos. Será inconstitucional cualquier acción o omisión que sea regresivo y impida el ejercicio de los derechos, en este caso específico de los derechos colectivos. En consecuencia, señores jueces, solicito desde mi intervención como un tercer interesado que en cuanto a la propiedad privada se haga un análisis minucioso de las tierras ancestrales, de las tierras y territorios ancestrales, así como también de los derechos humanos, que se haga una interpretación realmente de forma intercultural, ya que al momento tenemos todos los articulados de los derechos humanos que se ha visto y se ha leído prácticamente de forma monocultural. Asimismo, también quiero resaltar que en las comunidades indígenas del pueblo Quichua Saraguro,
al ser un ex dirigente y un ex autoridad indígena, conozco realmente que han hecho todo lo posible que la justicia indígena vaya desarrollando importantísimas situaciones en base al artículo 57, numeral 10, realmente crear jurisprudencia en nuestras comunidades. No es estático la justicia indígena es la más viva, inclusive que la misma justicia ordinaria. En consecuencia, señores jueces, espero de que mi intervención sea tomado en cuenta por cuanto en las comunidades indígenas el derecho colectivo prevalece sobre los derechos individuales. En consecuencia, en las comunidades indígenas del pueblo quichua saraguro siempre existe el ranti-ranti, la complementariedad, la reciprocidad, y por lo tanto estamos en este caminar de construir un Estado intercultural y plurinacional. De lo contrario, estaremos volviendo a un Estado monocultural y se estarán neocolonizándose las leyes. Hasta aquí mi intervención, señores jueces, y espero de que realmente vayamos viendo la forma de cuántas formas de justicia existe en el Estado ecuatoriano y precisamente en las comunidades indígenas, inclusive siendo del pueblo quichua saraguro, son diferentes nuestros usos y costumbres. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a usted por participar en esta audiencia en calidad de amigos. Vamos a continuar con la audiencia. Vamos a la fase de réplica. Escucharíamos al doctor Fernando Sarango por 10 minutos. Antes de indicarle al doctor Sarango que por favor nos aclare esta situación que preocupa a la Corte debido a lo que se ha dicho aquí en esta audiencia respecto de los demandados y las firmas. De los que presentan la... Muchas gracias, señores jueces de la Corte Constitucional. A mí personalmente, en esta parte, me lamenta muchísimo la intervención de Sacasicho Laura Mercedes, por cuanto ella dice que no ha firmado. Y tengo que decirles que todos los que han firmado llegaron a mi casa de habitación en Saraguro, frente al estadio municipal, y ellos suscribieron la demanda en mi presencia, es más, en presencia de mi familia que vive ahí. Todas las personas que han suscrito la demanda, pues estuvieron presentes, personalmente llegaron, y es más, hemos hasta dialogado con ellos, conversado, que para este momento hayan llegado a algún acuerdo y que estén pues conformes con los directivos de la comuna, pues eso es normal y es felicitable. Y decir prácticamente que le han hecho firmar, y eso escuché que en la comunidad estaban hablando de que se está hablando de una falsificación de firmas. Porque esas son cuestiones que deberíamos tomarlos muy en cuenta, debemos tomar muy en cuenta por cuanto aquí no, se está, digamos, no es un juego el hecho de que podamos llegar a suscribir una demanda y luego por presiones o quizá por alguna situación para tratar de ganar el juicio, como decimos vulgarmente, digamos este momento de que no se ha firmado. Todas las personas que han suscrito estuvieron en mi casa, como digo, inclusive habían otras personas que pueden testificar del asunto en esa parte. En segundo lugar, yo quisiera aprovechar la oportunidad para decir de que el problema no es solamente aquello de que en este caso el registrador de la propiedad, al negarse la suscripción de la sentencia de la comuna, a partir de ahí hay el problema. El problema se da porque existe una dirigencia, lamentablemente, que no puede tolerar a personas que no estén de acuerdo con el pensamiento de ellos. Existe una actitud dictatorial que contradice con la forma de pensar de nuestras comunidades, donde se supone que la comunidad es una gran familia. Se supone que las autoridades son nuestros padres, nuestras madres. ¿Y dónde se ha visto de que, por ejemplo, que tal vez porque sea un hijo más pequeño, un desnutrido, hay que caerle con toda la fuerza para castigarlo? Al contrario, de lo que se trata es
buscar la armonía de lo que tanto dicen y decimos nosotros, y lo sostenemos y estamos plenamente de acuerdo. Aquí de lo que se trata es que más bien, cuando el registrador de la propiedad no puede registrar, valga la redundancia, esta acta o esta sentencia, es porque precisamente va en contra de las leyes ordinarias, en ese sentido, porque existe una propiedad y otras propiedades que ahora ya se han puesto de acuerdo, pues dentro de este perímetro, de este predio, que diciendo que era un título, que era baldío y que no tienen problemas, ¿no es cierto?, han tratado de hacerlo legalizar. Y si es que se legaliza, pues a buena hora, pero eso no va a solucionar el problema. Se ha dicho aquí de que todo esto es un producto de un diálogo. Hemos anexado a la demanda y justamente en la sentencia motivo de esta acción, en la página 3, dice claramente, al momento en que dice, si me permiten, la Asamblea de Justicia Indígena de la Comunidad Doña Capa, acogiendo las consideraciones y decisiones colectivas, dice, resuelve lo siguiente: 1, declarar la utilidad pública de carácter urgente y de ocupación inmediata con fines de expropiación. Anterior a esa decisión dicen que no se han puesto de acuerdo con unos 8 propietarios y que a estos 8 propietarios hay que expropiarles y que en fin de cuentas no es que se expropió nomás, sino que, o sea, claro, entendida esta como una venta forzada, sino que más bien prácticamente se les confiscó a algunos. En el caso concreto de la adulta mayor Morocho Tene María. Y también quisiera dejar sentado con mucho respeto a los colegas que dicen, sí, podemos hacer una declaración juramentada de la adulta mayor Morocho Tene María. ¿Quién se encuentra como accionante, en este caso, en el grupo donde está también Poma Rosa y el señor Guamán Morocho segundo Miguel, ¿no? Dicen que fácil, no podemos hacer una declaración juramentada y podemos decir que están de acuerdo en este caso. No, compañero. Aquí de lo que se trata es que busquemos más bien una forma de que efectivamente se haga el diálogo. Esto de construir escuelas, de obtener terrenos, se ha hecho por cientos de años, posiblemente. Pero en base a un diálogo, en base a una conversación. Aquí no ha habido necesidad en ninguna parte de declarar de utilidad pública con fines de expropiación, de usar estas figuras extrañas con el fin de aplacar, de aplastar justamente que ciertos compañeros no estén de acuerdo. ¿Por qué no se dialoga? Porque tienen problemas internos desde hace mucho tiempo. Reitero, a la señora Poma Rosa Elena inclusive, pues, y vamos a presentar la documentación correspondiente que hemos estado solicitando al hospital. Incluso en el 2010 tuvo un problema de aborto precisamente por estas cuestiones. Y es más, aquí tengo que dejar claro, también presentamos mediante un escrito con fecha 9 de diciembre del 2021, donde hemos hecho llegar la partida de defunción de la señora madre de Poma Rosa Elena, quien también, cuando estuvo viva, Poma Tene María Carmen suscribió la demanda de esta acción porque no estuvo de acuerdo con que se le quitara esas tierras. Esas tierras, por eso es que están aquí Guamán y Poma por la tierra de la extinta señora Poma Tene María Carmen. Entonces, en ese sentido, reiterando nuestra exposición, es que aquí deberíamos más bien conversar con los compañeros, dialogar efectivamente, lo que nosotros decimos, el diálogo. Ese diálogo ha quedado en la nada y que usamos más bien mecanismos extraños para acallar a ciertas personas que no están de acuerdo con lo que se propone la directiva de manera unilateral, como efectivamente aquí se ha dicho. Y bueno, ojalá, reiteramos nosotros, tengamos una sentencia en el cual se analice y se delimite claramente a dónde quedan nuestros derechos a la propiedad privada, a dónde quedan las escrituras públicas. Porque aquí fácilmente dicen, no, es que tenían que inscribir en el registro de la propiedad, el registrador es el culpable porque no ha inscrito. Un momentito.
pero también a veces hablamos de coordinación y cooperación entre los dos sistemas de administración de justicia. ¿Cómo coordinamos y cómo cooperamos? ¿Cómo nos quejaríamos cuando la administración de justicia ordinaria a nosotros nos dicen, no, violen los procedimientos de la justicia indígena? Y cuando, bueno, yo no estoy defendiendo a ultranza la administración de justicia ordinaria, que también tienen fallas, así como nosotros también tenemos fallas. Pero decir aquí tan tranquilamente de que fue culpa del registrador de la propiedad no es así. Aquí hay un asunto interno que tenemos que buscar la forma de encontrar acuerdos, encontrar diálogos. Nosotros también hemos hecho donaciones, todos hemos hecho donaciones. A veces, cuando ya pues se tiene un poquito de terreno más, se puede dar para la educación, que es algo fundamental. Ahí también inclusive existe algo inconstitucional, que tenemos que tomar terrenos nuestros para hacerlos comunales y dar al Ministerio de Educación para que invierta. Cuando eso es inconstitucional también, señores jueces de la Corte Constitucional, de paso. Y en este sentido, pues reiterando nuestra pretensión es que solicitamos de que pues aquí se dicte una sentencia realmente para que podamos respetarnos mutuamente y que podamos fortalecernos como administración de justicia indígena para que podamos realmente encontrar esta armonía comunitaria y entre todos podamos abrazarnos, darnos la mano y salir adelante como pueblos y nacionalidades. Muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias, doctor Sarango, por su intervención. Consulto a los señores jueces si desean hacer alguna consulta adicional. No, gracias. Dado que para la Corte es importante el tema de la legitimación activa, me indican que están conectados en el Zoom la señora María Pomatene y el señor segundo Miguel Guamán. ¿Es así, señora secretaria? Y si es así, me gustaría escucharles así como escuchamos a la señora Laura, su posición frente a la demanda. Sí, señora jueza, se encuentran conectados María Poma Tene, segundo Miguel Germán Morocho y Rosa Elena Poma. Si es que por favor les podemos escuchar por un minuto su posición frente a la demanda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y por favor, ¿me pueden indicar su posición frente a la demanda que ha sido planteada por el doctor Luis Fernando Sarango, en donde ustedes constan como accionantes y consta su firma en la demanda de acción extraordinaria? Sí, dile. Sí. Le voy a decir. Dígale. Le escuchamos. Bueno. Sí, de la escuela. Verán del terreno de la escuela, que es bueno para hacer el educativo. Yo no tengo ninguna cosa de mal que no haya. Sí, es bonito, es lindo, es para todo. Ese no es beneficiar solo de comunidad de Oñacapa, es de todo el mundo puede venir a estudiar aquí. Pero primeramente yo quiero hacer conocer ese terreno que hicieron el daño de arriba. Ellos en inicio, como nosotros, teníamos tantos años de compra de más de 12 años, entonces nos maltrataron diciendo que ustedes no son dueños, vamos a hacer firmar del primer dueño que están vendidos. ¿A usted? Porque no tienen el documento, no tienen el derecho, nada, ni una escritura, ese es terreno del gobierno. Entonces, luego mi esposo dijo, vamos a cambiar y luego vamos a hacer negocio, vamos a vender. Ya, entonces más años atrás, yo tengo problema en esta comunidad me trataron de un ladrón, había cogido un dinero de una fiesta, me encerraron adentro. Entonces yo estuve así de mordida porque yo me perdí un bebé por causa de ellos, ya que de comunidad. Entonces yo dije, ustedes me trataron a mí de ladrona, entonces ¿por qué me vienen a rogarme, pedir de favor? Porque yo no tengo nada. Entonces mi esposo, pero él no negó. Él dijo, voy a cambiar con la misma de ese terreno, me dan por otro lado, entonces para que sigan haciendo la escuela. Y luego y después dijeron ellos que, dijeron vamos a dar un terreno comunal, comunidad, por encima un pajonal, el terreno es para toda de nuestra comunidad. Y entonces a mí no me gustó porque es una comunidad, ese no puedo hacer yo dueño. Es totalmente, para mí no me gustó.
Ya, entonces otro lado, yo dije, voy a venderme parte de mi mamá, un parte, y otro lado tenemos nuestra compra. En 2 lados, dame $10,000. Ahí está. Págame, porque yo, madre, yo tengo 5 hijos, están estudiando. Yo necesito el dinero, sin caso. Ustedes me han tratado bonito de hablar y conversar, decir, son dueños ustedes, ayuden, o queremos hacer una escuela de educativo. Ya, entonces yo también soy considerado, yo también soy de más, entiendo de muchas cosas de hacer en esta vida para seguir adelante. Entonces después ellos no nos pusieron de nada y nos trataron de esta forma de ir a poner una muralla, dejaron cerrando todo. Entonces ahí demandamos, todo lo que estamos de acuerdo de ahí demandamos. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Vamos a continuar adelante. Vamos a la réplica, por favor, de la comunidad de Oñacapa. Les escuchamos por 10 minutos. Bueno, muchas gracias, señores y señoras juezas. Considero que aquí estamos frente efectivamente al ejercicio de uno de los derechos colectivos, que es la aplicación del derecho propio a través de sus normas, de sus principios, de sus procedimientos. Que probablemente ha habido, sí, hay una falla de técnica jurídica, probablemente de utilizar términos del derecho positivo. No obstante, en la práctica no ha ocurrido aquello. Hemos demostrado efectivamente que ha habido un diálogo, que nadie ha sido objeto de confiscación, como se ha pretendido posicionar aquí. La confiscación es arrebatarle sin un reconocimiento. Aquí ha habido donaciones, ha habido permutas y ha habido también el pago por ciertas tierras a ciertos comuneros. De manera que, si bien es cierto, se ha utilizado términos del derecho occidental o positivo, eso no implica que en realidad los pueblos indígenas, en este caso la comunidad de Oñacapa, esté tal vez infringiendo la normativa, sino lo que están haciendo efectivamente es buscando cómo resolver esta situación, esta problemática que atraviesan los niños y niñas, y obviamente, si bien es cierto, se declara de utilidad pública, pero con fines de uso comunitario, donde también va a interactuar, en este caso, el Estado, y obviamente aplicándose principios como el mutuo y el principio de necesidad, que de hecho en la justicia indígena no es, como hace rato decía, que actúa cuando hay confrontaciones, cuando hay litigios o problemas entre los dos, sino también parte del ejercicio de la gobernanza es garantizar el buen vivir o el summa causa al interior de las comunidades. De manera que, señores y señoras juezas, conforme ha sido el lineamiento de ustedes, exigimos y pedimos obviamente que se garantice esta máxima autonomía de los pueblos. No puede ser vista todavía pensada en que hay la necesidad de limitarlos. Entonces, ahí estaríamos retrocediendo más de 500 años atrás y no habremos avanzado en absoluto, pese a que la norma y los instrumentos internacionales dan un salto bastante progresivo. Hasta aquí y continúa mi colega. Señores jueces, muchas gracias. Muy brevemente, a ver. A mí me preocupa algo, digamos, si se los planteo de manera muy puntual, de lo que inclusive me considero corresponsable. Digo porque siempre hemos hablado de que el artículo 171 establece límites para la justicia indígena, o para el derecho propio de los pueblos indígenas, y eso se ha trabajado desde la academia, y digo, me siento corresponsable, porque hemos utilizado ese concepto para desarrollar, digamos, algunos debates y conceptos alrededor. Sin embargo, creo que lo más prudente y lo mejor es que la Corte, más que plantear límites a la justicia indígena, plantee principios de relación intercultural, que creo que es lo que realmente describe un Estado plurinacional desde el artículo 171. Porque claro, si nosotros seguimos trabajando sobre esa idea de límites, básicamente vamos a ir casuísticamente quitándole competencias a la justicia indígena y llegando al mismo resultado de lo que en Colombia llaman ley de deslinde, ¿no? Es decir, esto no es competencia de la justicia indígena, esto tampoco es competencia de la justicia indígena, y solamente queda para lo que dicen por ahí de manera eufemística, para robo de gallinas y digamos, y maíz.
Entonces, creería yo que un reto importante de la Corte, en este caso en particular, para establecer jurisprudencia, es pensarlo desde esa nueva lógica. ¿Ya? Digo, me siento corresponsable porque yo también he trabajado sobre la misma lógica. ¿Ya? Pero la reflexión, después de mucho tiempo, creo que llevaría a pensar que la Corte tiene una enorme responsabilidad de establecer estos principios de relación intercultural, que creo que es mucho más igualitario pensando en un Estado plurinacional. Por eso creo que el caso es muy importante, ¿no? Porque creo que podría establecer lo que el doctor Ali Lozada decía, esta idea de cómo traducir, cómo dar una sentencia en clave intercultural. Creo que ese es un reto enorme de la Corte y por eso creo que este caso es muy importante, ¿no? Más allá de los hechos particulares del caso. Lo segundo que quería plantear, señores jueces, señoras juezas, es que es claro que la propiedad en la Constitución ecuatoriana tiene también un fin social. Eso también es una agenda pendiente de toda la política pública ecuatoriana. No se entiende, ¿no? O sea, creo que tenemos un sistema extremadamente privatista, ¿ya? Y la función social de la propiedad no se entiende. Entonces, se permiten cosas como que una persona que quiere bajar los precios de la leche porque hay sobreproducción, pues bota la leche al río, contaminando el río y además pues dejando sin ese alimento que mucha gente en este país necesita. ¿Ya? Entonces, en otros casos que yo he llevado, ha sido muy difícil hacer que los hacedores de política pública entiendan esto. O sea, tenemos una lógica extremadamente privatista y la función social de la propiedad no se entiende. Ahora, ¿cómo traducimos eso al mundo indígena, ¿no? La función social tiene un elemento cultural propio, ¿ya? Y ahí también hay un reto enorme de esta Corte justamente para determinar esa connotación y naturaleza particular. ¿Ya? Yo creo que en el caso que estamos teniendo el día de hoy, es evidente que hay un fin cultural distinto a esto que llamamos nosotros desde el mundo blanco mestizo y que estamos limitados de entender cuál es el efecto simbólico de tener un centro de educación intercultural bilingüe. Cuál es la relación espiritual que existe en los sistemas educativos propios de los pueblos indígenas y su cohesión social interna y su organización. Entonces, ese fin social yo creo que es muy distinto al fin social que nosotros pensamos del mundo blanco mestizo. Yo, desafortunadamente, no lo entiendo totalmente, ¿no? Me siento limitado, ¿ya? Pero creo yo que tenemos que mirar desde el mundo indígena justamente para poder entenderlo y, como decía el doctor Lozada, Ali Lozada, darle un sentido de clave intercultural. Es un enorme reto y creo que este caso también permite esa posibilidad. Y finalmente, esto que mencionaba también la doctora Yumbay, esta idea de que no todo pues se puede ser creado desde el mundo indígena, ¿no? Hay un sinnúmero de elementos que se van tomando, pero se le dan otros significados, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algunos problemas que se han generado respecto del castigo físico, ¿ya? Entonces el fuete, por ejemplo, ¿no? Entonces el fuete, un elemento cultural de castigo, de disciplina de la cultura colonial sobre blancos, mestizos e indígenas, ¿no? Pero sin embargo, las comunidades le han dado otro significado, un significado sanador, un significado que no lastima a las personas, sino que tiene un sentido ritual y que no genera, en principio, pues, lesiones graves en las personas, ¿no? El uso de la ortiga, cosas por el estilo. Creo que algo como eso pasó en el caso particular, ¿no? Pensemos que además los comuneros no son abogados, ¿no? Entonces, obviamente, yo también, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Tenemos familiares que dicen, pero ¿por qué no presentas la denuncia civil? ¿Ya? Pero ¿por qué no vas al fiscal y le pides que te ejecute tal cosa? Porque desde el punto de vista del derecho no se puede hacer, ¿ya? Entonces, creo yo que también hay que considerar, más allá de los temas culturales, que los compañeros intentan de alguna manera asegurar un poco estos acuerdos a lo interno, ¿ya? Y posiblemente hubo una mala utilización de términos como utilidad pública, expropiación. Quiero decir además que lo que decía la doctora Yumbay es cierto, ¿no? Una confiscación es la apropiación sin compensación, eso no ocurrió aquí. Si queremos traspolar esta institución al mundo del derecho dominante, ¿no? Pero además, digo yo, creo que en todo este proceso es claro, y tal vez es el punto más polémico para que ustedes puedan hacer su jurisprudencia, es justamente si esto en realidad significó un acto de fuerza. Yo un poco tomaba las palabras del doctor Ali Lozada en su pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue un acto de autoridad que finalmente les privó de la propiedad? ¿O fue solamente registrar el acuerdo para darle cierta seguridad jurídica a los comuneros?
Entonces creo que ahí está un poco el punto más importante de este debate. Pero bueno, mi llamado, señores y señoras jueces, es justamente a que se trate de interpretar esto desde enclave intercultural. Por eso creemos importante, inclusive, que se pueda hacer un peritaje intercultural en el caso presente, por supuesto, salvo su mejor criterio. Finalmente, respecto del tema de las firmas, si las personas firmaron o no están de acuerdo con la demanda, bueno, yo quisiera en realidad, creo que no es su competencia determinar si fue falsificada la documentación o cosas por el estilo. Inclusive yo diría que se podría considerar, hay un documento allí que ustedes lo van a ver, donde varios de las personas demandantes dicen, mira, ya no queremos ser notificados. Por supuesto, no le comunican a ustedes, no le comunican a la comunidad, porque ellos no saben de derecho. Dice, por favor, ya dejen insubsistente su comunicado de la Corte. Nosotros no somos parte de eso. Se lo podría tomar como desistimiento tácito. Si eso se puede formalizar, creo que solucionaría el problema. Más allá de que eventualmente haya habido algún problema interno, que yo digo, no es competencia de ustedes determinar si fue esto falso o no. Yo creo que sería nuestra posición respecto del caso. En todo caso, señores jueces, creo que tienen ustedes entre manos un caso muy importante justamente para este reto enorme de la Corte, de poder avanzar en la jurisprudencia y en los grandes avances que esta Corte está demostrando, ¿no? Y justamente creo que en este tema el gran reto es tener una sentencia en clave intercultural, que creo que es el reto enorme de este caso en particular, y por supuesto de la Corte actual. Muchísimas gracias y ratificamos pues justamente nuestros argumentos y las pruebas que hemos presentado en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Frente a lo ocurrido en esta audiencia respecto de la voluntad o no de los accionantes, la Corte sí necesitaría un pedido formal de desistimiento en caso de ser así. Visto que se han concluido todas las fases de la audiencia, estaríamos por clausurarla, por lo que solicito también a la señora secretaria de la Corte que clausure la audiencia, la sesión de pleno, dado que estamos en audiencia. Claro, señora, por eso se clausura esta sesión a las 11:51. Muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo de asistir a esta audiencia y de agradecer su presencia y su participación.